le damos la bienvenida a Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas y santas. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, 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 por suerte bien. Tanto tiempo. Bueno, Uf, estaba explicando de, de lo que íbamos a charlar hoy. Los viernes son el momento, los sábados, perdón, son el momento en el que hacemos este tipo de discusiones acerca del programa y de la propuesta de vida socialista, y que yo señalaba que probablemente por tu orientación profesional íbamos a andar dando vuelta también por los problemas que esto tiene que ver con el movimiento obrero, el peronismo, y sobre todo la cuestión internacional que todavía no hemos debatido. Viste que estuvimos con Miguel Forte y con Pablo Bonavena abordando diferentes cuestiones. Y la cuestión internacional, el problema del imperialismo y la revolución, etcétera, 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 todavía no han sido tratados. Obviamente la idea es partir de eso que tenemos allí como propuesta escrita, y debatir una serie de cuestiones. Eh, Nuestra idea es probar este programa discutiendo con, como decía mi abuela, la gente que sabe, ¿no? Vamos a discutir con la gente que sabe y con la gente que está interesada eh, diferentes aspectos del problema. Si te parece, arranco yo con una mirada general y después vos dele, arrancás, o dele. querés arrancar vos primero. No, por favor, dale. Bueno, entonces recordemos algunas cuestiones generales y actualicémoslas. La primera cuestión general que hay que recordar es que la Argentina tiene un problema que va a persistir más allá de cualquiera sea la forma social en que la Argentina se desarrolle. Es decir, la Argentina tiene un problema económico objetivo, más allá de si gobierna tal o cual partido burgués o si se produce una transformación social mucho más amplia que un simple cambio de gobierno. Es decir, hay un problema económico en la Argentina. Ese problema económico se puede resumir fácilmente en la idea de que la Argentina ha desarrollado una estructura social, ha desarrollado, como solemos decir en varios lugares, una determinada masa de vida, es decir, una cantidad de población, un determinado nivel cultural, un determinado nivel de vida material, y eso que ha desarrollado se está desplomando delante de nuestros ojos. Es decir, es un hecho de la realidad, es un hecho de de la historia contemporánea inmediata, es decir, de por lo menos del año 60 para acá, sino antes, que las condiciones de vida en la Argentina se vienen deteriorando aceleradamente y sobre todo, obviamente, afectando primero que nada a las grandes masas, pero también que vienen dejando a la Argentina como una estructura económico-social que pierde peso a escala mundial, es decir, que tiende a desaparecer del mercado mundial, que tiende a desaparecer de esa estructura de- 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 de la vida internacional. Es decir, hay un problema real en la economía argentina. Y ese problema real va más allá de cualquier forma social. Obviamente no es lo mismo cómo enfrentemos ese problema, en qué condiciones, en qué momentos y a partir de qué transformaciones. Es decir, no es lo mismo que pensemos en un programa político para un partido burgués eh, al estilo de los existentes hoy, que pensemos transformaciones sociales de más vasto alcance y cambios en la dirección no solo de la política, sino de la clase social que dirige el país. Eh, Nos parece que ese es un punto importante para señalar porque es lo que pone sobre la mesa el problema del realismo de lo que planteamos. Es decir, una de las quejas que nosotros tenemos hacia el resto de nuestros compañeros de izquierda, y esto siempre lo hacemos, digamos, fraternalmente, por supuesto, en el debate siempre suelen saltar chispas, y a veces el debate se tuerce. Pablo se ríe porque sabe, me conoce hace muchos años. Eh, el, pero, digamos, más allá de eso, uno considera el conjunto de la izquierda que se dice revolucionaria como compañeros. Por lo tanto, eh, a veces hace falta remarcarlo, pero se trata de una discusión fraternal en el punto central. Es decir, una de las déficits que nosotros encontramos en la izquierda argentina, no nos extendemos más allá de la izquierda argentina porque lo que conocemos, es esta idea de no sabemos bien qué vamos a hacer si llegáramos a tener la oportunidad de hacer algo. Es decir, eh, viene en nosotros, la izquierda en general se presenta a elecciones, la izquierda en general participa de lucha callejera, la izquierda en general, bien o mal,
participamos de la lucha sindical, de la lucha cultural, y por cualquiera de esas vías, no viene al caso discutir ahora por cuál de todas o por todas juntas, podría estar en algún momento en una situación de poder. Y la pregunta entonces es, ¿qué haríamos si estuviéramos allí? Esta pregunta se vuelve un poco más compleja, y de ahí el nacimiento de Argentina 2050, cuando uno lo ve en el contexto latinoamericano actual. ¿Por qué digo esto? La primera cuestión es que esta pregunta es una pregunta muy compleja, que debiera estar en la mente de los compañeros que proponen una transformación sustantiva del país ahora y no cuando la cosa se nos presente. Primero porque se nos puede presentar relativamente rápido y segundo porque ya tenemos experiencia acerca de eso. Es decir, todo va muy lindo con las salvedades de la crisis social, la lucha revolucionaria, etcétera, 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 para los bolcheviques hasta octubre. Es el movimiento ascendente, la conquista de los soviets, la conquista del poder político, etcétera, 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 etcétera. Pero ya para enero de 1918 hay un problema que está planteado, es decir, ¿y ahora qué hacemos? Ahora tenemos que gobernar. Durante 2 o 3 años, la ilusión de que la revolución empezaba en Rusia, se extendía por Europa y se hacía un hecho por lo menos europeo, esa ilusión se agota. Se gana la guerra civil, pero nos encontramos en 1921 con Lenin y la plana mayor del partido bolchevique señalando, bueno, ¿y ahora qué hacemos? En un contexto en que la revolución no se internacionaliza. Y en ese qué hacemos nos encontramos con que la fórmula que habíamos encontrado, el comunismo de guerra, que habíamos encontrado de hecho, porque nadie lo pensó, simplemente fue así, surgió porque estaba en una guerra civil, no daba cuenta de la realidad de la economía rusa de entonces y que había que pensar otras cosas. Nosotros ya sabemos que eso es así, es decir, que al otro día, de la forma en que lleguemos a donde lleguemos, tenemos el problema de asegurar la continuidad de la vida en el país. Es decir, que al otro día que nosotros lleguemos por insurrección o por elecciones, por la forma que sea, a una posición de poder, tenemos la obligación de garantizarle a la gente que va a ir al cajero, va a meter la tarjeta y va a sacar plata. Porque hasta que se estructure una nueva economía, con nuevas relaciones sociales, etcétera, 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 va a pasar un largo trecho. Y además, los problemas van a estar allí al otro día. De modo que frente al recitado clásico de las medidas que se supone que tomaría un partido de izquierda, sobre todo el trotskismo, que es casi sinónimo de izquierda en la Argentina, dado su peso actual, eh, la idea de la nacionalización de la banca, del comercio exterior y 2 o 3 medidas clásicas y una asamblea constituyente, que es una especie de lugar milagroso donde iríamos y todo se resolvería mediante un debate, ¿no? Ese escenario, esa idea no solamente no alcanza para la realidad, sino que además no convence mucho a gente que está esperando cosas bastante más concretas. Eh, Finalmente la propuesta de la izquierda se parece a algo así como acompáñame a algún lugar que no sé cuál es, porque no te puedo decir que eso es socialismo, acompáñame de alguna manera en la cual vas a sufrir mucho, esto es sangre, sudor y lágrimas, y no sé bien qué te voy a ofrecer al otro día. No parece una respuesta muy atrayente, no parece una respuesta que le diga a las masas, tengo algo concreto para vos. Por lo tanto, para nosotros elaborar Argentina 2050 es una respuesta a ese vacío. Una respuesta además en el contexto actual, y ahí vuelvo a la cuestión latinoamericana y a la Argentina actual. No estamos en presencia de ninguna insurrección en marcha, ni triunfante, ni con visos de algún tipo de posibilidad de triunfo. Más bien estamos asistiendo al agotamiento del enorme impulso que los movimientos sociales revolucionarios o no, a fines de los 90 y comienzo del siglo XXI produjeron, y que produjeron una catástrofe en la estructura de dominación burguesa y en la estructura de los partidos burgueses, a los cuales después se tuvieron que acomodar, y entonces ahí aparecieron los populismos y cosas por el estilo. Bueno, eso se está agotando, y por lo menos por ahora no parece que viniera por izquierda nada a reemplazarlo. Es decir, no parece que hubiera un movimiento de igual intensidad que viniera a darle otro cuerpo a ese mismo impulso. Más bien, lo que estamos viendo es una crisis del orden de lo puramente electoral, por lo menos por ahora. Cuando digo puramente electoral no es menor.
¿no? Hay un sistema político en la Argentina y en América Latina que no parece poder soportar cuestiones elementales y que tiende entonces a oscilar en forma relativamente violenta, superficialmente hablando, no tanto si uno ve la profundidad de las cosas, entre opciones que se combaten como si fueran enemigos acérrimos, la derecha versus el populismo. Um, en ese contexto, vemos una situación política en América Latina y en Argentina muy extraña, es decir, un partido de izquierda, una agrupación de izquierda, podría verse obligada a llegar al gobierno, y este ya es un problema, de la noche a la mañana. Es decir, si uno ve la elección de Boric, Boric no era candidato ganador antes de las elecciones internas, se suponía que Jadue tenía mucha ventaja, el aparato comunista, etcétera, etcétera, etcétera. No se daba por sentado, ni por supuesto se suponía que Boric podía llegar a ganar, ser presidente, y ahí lo tienen, uno de los presidentes más jóvenes de la historia contemporánea, un tipo venido, igual que Néstor, desde muy al sur, en su caso desde Punta Arenas, y salido del movimiento estudiantil chileno. Lo mismo podemos decir de Pedro Castillo, 2 meses antes o 3 meses antes, no había la conciencia de que bueno, un Pedro Castillo, que no era más que alguien que un maestro con un lapicito y un sombrero blanco enorme, podía llegar a ser presidente de Perú. Y así podemos seguir hablando de fuertes oscilaciones. Hace 4 o 5 años Lula estaba acabado y preso. Hoy va camino a probablemente ser presidente nuevamente en Brasil. En la Argentina, digamos, de esta oscilación macrista-kirchnerista ya tenemos mucho sabido, así que no hay mucho para decir. Es probable entonces que en un contexto de crisis política, un partido de izquierda pueda ser llamado a gobernar la Argentina. Y ese es un doble problema. El primer problema es que, por eso nosotros hablamos del momento allendista, es decir, alguien que llega al gobierno y no al poder, que son cosas distintas, que tiene que gobernar, es decir, tiene que ser el personal político del aparato de un Estado burgués, que por supuesto no controla, y en el contexto en el que las masas no lo han llevado allí por una insurrección triunfante, sino más bien por un voto masivo. En ese contexto, que es el que tenemos hoy en Argentina, ¿qué es lo que se puede hacer? A veces uno piensa que algunos compañeros de izquierda le dicen a la gente, votame, pero no mucho. Sí, votame un poquito, que llegue, pero no me haga ganar porque no sé si ganamos, no sé qué hago. Porque toda la propaganda es queremos llegar al Congreso, tiene que haber una voz de la izquierda, etcétera, etcétera. En ese contexto nosotros nos preguntamos, bueno, supongamos que tenemos la, entre comillas, desgracia de que nos voten demasiado. Bien, y entonces, ¿qué hacemos? Y entonces ahí es donde viene la propuesta de Argentina 2050, es decir, la idea de un programa de transformación que llega en un contexto en el que como, como diría Allende, hemos conquistado el gobierno, ahora tenemos que conquistar el poder, y cómo la conquista del gobierno es un instrumento para la conquista del poder. Y con esto uno puede ir desarmando algunas ideas falsas o confusión en torno a esta propuesta. No es una propuesta para llegar al poder a través de elecciones. No es una propuesta de vía pacífica. Por empezar, porque cualquier gobierno de izquierda, pensemos en Allende, que llegue al gobierno en un contexto de dominación burguesa y sobre todo en un contexto en el cual el Estado está en manos de la burguesía, se va a enfrentar a una situación que es cualquier cosa menos pacífica. Por lo tanto, lo primero que va a tener que hacer es pensar cómo organiza la violencia, cómo organiza el poder que puede desarrollar a partir de esa minúscula fracción, ese minúsculo fragmento del poder que es el poder ejecutivo, el gobierno, que no es poca cosa, ya quisiéramos tenerlo, ¿no? Frente a eso, la pregunta es, ¿cómo hacemos? Bueno, no es la idea conquistar el poder a través del voto, una vía pacífica, sino la idea es ofrecerle a la gente un programa que es factible, que es realista, que se puede ejecutar y que evidentemente puede mejorar las condiciones de vida reales de la gente. Y a partir de allí generar un contexto, un consenso y una fuerza social que sea capaz de empujar más allá del gobierno.
Por eso cuando uno dice, bueno, ¿cuál es la primera medida que uno tomaría? La transformación de todos los desocupados en empleados estatales, es decir, el asegurar condiciones de existencia de la clase obrera desocupada similares a las de la fracción estatal de la clase obrera. Obviamente todo eso significa un problema económico, eso no queda, no está fuera de toda discusión, no está fuera de previsión. Eh, pero, digamos, la idea es que la gente tenga, que la clase obrera tenga razones por las cuales jugarse por una propuesta política, no llegar allí y empezar a ser buenos, estilo Boric. Es decir, llegamos allí y, bueno, no se preocupen porque nuestro interés en realidad, vamos a llegar y vamos a poner a Melconian en el Banco Central, así se quedan tranquilos, y vamos a poner a Redrado, el ministro de Economía, para que se queden tranquilos. Bueno, para eso, no sé para qué nos presentamos. No, esa no es la idea. Y en ese contexto, entonces, lo que nosotros señalamos es que la conquista del poder político en el nivel limitado que es el poder ejecutivo es un paso en el proceso de construcción de un poder, ¿sí? Y la construcción de un poder es siempre la construcción de una capacidad de defender por las vías que sean un determinado cauce y un determinado desarrollo político. Eso es Argentina 2050. No es mucho más que eso. El libro en sí, uno a medida que lo va viendo y lo va testeando y observando reacciones, es un libro que tal vez hoy uno escribiría de manera diferente, en el sentido de está muy orientado a la discusión con ciertos sectores que no son los sectores que nos interesan. Es decir, está muy orientado para decirle a la izquierda, no vayan a creer que somos reformistas. Eh, Eso uno lo sabe, se da cuenta después porque uno está metido en esa discusión. Um, no, y no valía la pena escribir el libro por ese lado. Uno se da cuenta de eso ahora. ¿Qué quiere decir? Porque en realidad lo que uno quiere es, lo que nosotros queremos es llevar o llegar eh, a esas masas de la población que están más allá de estas discusiones que realmente no le interesan a mucha gente. Solo le interesan a algunos y incluso esos algunos no son discusiones realmente interesantes porque cuando uno ve lo que realmente se hace, eh, digamos, lo que realmente se hace es mucho menos audaz que lo que está puesto en el libro. Es decir, lo que realmente se hace es copiar cierto discurso ambiente y conseguir algún escaño, algún cargo en el Congreso. Eso es lo que realmente se hace. Lo demás, bueno, tiene que ver con la fraseología, pero no necesariamente con la realidad. Entonces, bueno, la idea es, de Argentina 2050, ofrecer un programa de transformación realista de la economía de la sociedad argentina para, para poder enfrentar ese problema al cual nos vamos a ver enfrentados, querramos o no, lleguemos como lleguemos. Obviamente alguien me puede decir, pero si llega a haber una insurrección, bueno, si hubiera una insurrección estaríamos muy felices, si la revolución mundial se produce estaríamos muy felices, si los yanquis hicieran una revolución y se hiciera socialista, sí, no nos tocaría hacer nada directamente, nos tocaría levantar el teléfono y decir, bueno muchachos, a ver qué quieren que haga, porque digamos, una revolución de ese tipo, en esas condiciones, nos eximiría a nosotros, dada que somos una fracción muy menor del proletariado mundial, de demasiadas tareas. O sea, el problema no es si la revolución viene desde el centro de la economía capitalista, sino que la revolución surge donde la situación es muy débil, que es lo que es el escenario que nos ha tocado enfrentar históricamente. ¿Sí? Rusia, China, Cuba, Vietnam son escenarios marginales para la revolución. Por lo tanto, el problema que se nos viene encima enseguida es cómo esa marginalidad puede transformarse en una centralidad económica, social y política. Pensando en estos problemas, entonces, construimos esta idea. No le doy más largas al asunto, porque en realidad queremos escuchar a Pablo, qué tiene para decirnos, qué tiene para cuestionar, para plantear, porque la idea es esa, ir perfeccionando un instrumento, que si no será ahora, será más adelante, pero ir perfeccionando un instrumento a que le faltan muchas cosas, por supuesto. Hay una idea, hay una estructura que se está armando, hay una serie de necesidades del orden de lo práctico, con lo cual vamos avanzando. Hay, dada la lógica del libro, o mejor dicho del programa, hay un conjunto de
problemas que hay que desarrollar, es decir, cuando uno dice vamos a desarrollar tal o cual cosa, es necesario un conocimiento técnico para eso. Por suerte se han ido arrimando compañeros con esos conocimientos técnicos, ingenieros, técnicos en diferentes ramas de la producción, gente que entiende de energía nuclear, que entiende de sistemas de producción de energía, que entiende de petróleo, que entiende de organización, de sistemas de organización complejos para la industria, porque no nos olvidemos que la planificación es un problema y es un problema técnico de primer nivel y por lo tanto, digamos, esto no se hace ni de la noche a la mañana ni se hace simplemente debatiendo, es necesario conocimiento técnico. Estamos juntando esa masa de conocimiento técnico y estamos encarando todos los problemas que conformar vía socialista significa, ¿no? Así que bueno, estas charlas tienen esa función, ir dándole perfil, mejorando, desarrollando, publicitando, pidiendo que se afilien, es decir, todas las cosas que, como algo que empieza así, necesita de golpe, digamos, ¿no? Hay que remar en todas las direcciones al mismo tiempo. Bueno, Pablo, dicho toda esta franela, te dejo a vos porque sos el invitado. Franela como para empezar a discutir ya. A ver, mira, yo quería hacer tres cosas. Primero, explicar un poco qué hago acá, ¿no? Porque yo lo conozco a Eduardo hace ya 35, 37 años, cuando era un joven imberbe y estudiante. Y maleducado. Sí. En ese periodo, digamos, nos hemos peleado, pero más de una vez, sí. con vehemencia y profunda pasión en términos generales. Sí. Hemos tenido más de un desacuerdo en general, donde inclusive hasta el diálogo era difícil. Ahora, yo siempre rescaté de Eduardo y de la gente de Razón y Revolución 3 o 4 cosas. La primera, que eran inteligentes. Parece poco, pero inteligentes. No. En un contexto donde hay mucho bruto, y ser inteligente y estudioso es sumamente importante. La segunda cuestión es que laburan. O sea, tienen trabajo asalariado, pago, no son rentados ni cosas que alejarían al activista de la sociedad en general. La tercera cuestión es que han sabido construir una organización en condiciones muy difíciles y muchas veces con una inmensa cantidad de críticas e invectivas del resto de la izquierda. Y la última cuestión es que aún cuando nos peleábamos con Eduardo, siempre me obligó a pensar. ¿Sí? Eso es una cosa más que rescatable. En ese sentido, yo vengo acá porque celebro que abran el debate sobre qué hacer con el país. Creo que son los únicos que están planteando eso el día de hoy y ojalá el resto de los compañeros sepan responderles con algo más que invectivas y denostaciones. A mí realmente la discusión de si esto es reformista, desarrollista, pacifista, no me interesa. Me interesa qué queremos hacer con el país y cómo hacemos lo mejor posible. Y quizá por esas razones estoy aquí hoy y les di mi afiliación en su momento dado. Creo que además Vía Socialista dice un montón de cosas. Una cantidad de cosas con las que acuerdo y otras que por lo menos me generan inquietudes, que debería ser discutida en mayor profundidad. Pero reconozco que todo lo que dice tiene reflexión y estudio y merecen ser pensados, no simplemente descartados a la Bartola. En ese sentido, digamos, y como cuestión de las cosas positivas, es que el trabajo parte de una cuestión de que el revolucionario opera con la realidad. Eso me pareció una cosa fundamental. No opera con simplemente la teoría o lo que dijo alguien hace 100 años, sino que opera con la realidad. Esa es la base del materialismo histórico y dialéctico. En ese sentido, digamos, apuntan a conocer la Argentina y mi sensación es que gran parte, si no toda la izquierda, carece de un conocimiento serio del país.
el último estudio importante sobre la clase obrera argentina la hizo Vialet Macé, y eso fue en 1904. Digamos, no quiero decir que nadie sepa cómo son los trabajadores de Jujuy, lo que quiero decir es que no ha habido un estudio serio marxista, digamos, reproduciendo lo que hizo Lenin con el desarrollo del capitalismo en Rusia, o tantos otros, si es por eso. Eso me parece importante. De la misma manera que me parece importante que hay que anclar la teoría en la práctica y no en más teoría, y que en ese sentido no se puede dejar de lado a los trabajadores. O sea, mi sensación es que nuestra tendencia el día de hoy, diría George Politzer, es que somos idealistas mecanicistas y que pensamos que la propuesta correcta genera el resultado correcto. Si elegimos un diputado en Jujuy, entonces el nivel de conciencia en Jujuy es alto. Si perdemos el diputado, el nivel de conciencia es bajo. En ese sentido, creo que una de las preguntas importantes que hace Vía Socialista y que habría que discutir es que la Argentina es un fracaso histórico. Me parece un elemento central. Y digo discutirlo porque habría que ver un fracaso histórico para qué y para quién. ¿Cómo medimos éxito histórico en este sentido? O sea, evidentemente, para una cantidad de sectores sociales, y no me refiero solo a la burguesía, sino también a una cantidad de gente que vive del Estado o de organizaciones no gubernamentales internacionales y cobran dólares, la Argentina no es un fracaso. Tenemos una cantidad importante de inmigrantes de otros países del primer mundo, o sea, españoles, franceses, etcétera, para que los cuales la Argentina es una maravilla y te lo dicen permanentemente en las entrevistas que le hace La Nación o la televisión de La Nación Más. Entonces, creo que el fracaso histórico hay que señalarlo en el sentido de un fracaso histórico de mejorar la vida del conjunto de la población. Creo que cuando se habla en general de que la Argentina quiere, la Argentina dice, la Argentina etcétera, estamos olvidando la gente. Cuando los economistas el día de hoy hablan del mercado, es una ficción, no es el mercado. Son empresarios los que deciden cosas y afecta gente. Y creo que tenemos que volver a eso. En ese sentido, creo que además Vía Socialista tiene un gran acierto cuando plantea que la economía no puede ser dejada en manos de los empresarios. Acá hay una vieja pregunta a mis alumnos, que era, ¿cuál es el objetivo de todo empresario? No es ni ser bueno, ni ser argentino, ni ser católico. Un empresario quiere hacer ganancia, y en ese sentido está dispuesto a vulnerar cuanta ley haya en función de hacer ganancia. Eso implica el empobrecimiento de gran parte de la población. Y no solo en el caso de la Argentina. Si vemos Estados Unidos, hay un 25% de gente a nivel de pobreza, aumentando rápidamente gracias a Biden y las medidas económicas, etcétera, que son la base social del trumpismo. Esto se repite además en una cantidad de otros países. Creo además que el planteo de que hay que construir una economía socialista avanzada también es muy importante. Y ahí el eje que hace Vía Socialista es la especialización y la concentración. Esto hay que pensarlo más, me parece a mí, sobre todo porque es el mismo planteo o tiene similitudes con aquello que hizo la Alianza para el Progreso y Frondizi en una época. Entonces habría que pensar la especialización y la concentración de una economía socialista avanzada, cómo se diferencia de la especialización y concentración que planteaba Kennedy o Frondizi. Me parece un gran acierto el hecho que planteen que la competitividad puede ser múltiple y además pensándolo en cosas que ni siquiera nos hemos imaginado. Irlanda, uno de los factores que salió de la crisis fue convirtiéndose en una potencia educativa, o sea, en atrayendo una cantidad de gente hacia sus universidades y exportando profesionales, técnicos, especialistas, etcétera, que le redituaban plata, vamos a ponerlo burdamente. En ese sentido, creo que una cuestión central en torno a esto que muchas veces nos olvidamos es que este es un plan para un barco solitario en aguas hostiles. A mí me encantó esa definición, me pareció muy buena. Sobre todo porque hace unos años, hablando con el candidato del FIT a intendente en mi pueblo,
le pregunté cuál sería su primera medida, suponiendo que saliera electo. No tenía ni idea, ni idea. Ni idea por muchas razones. Primero porque nunca se imaginó que podía ser electo. Entonces, ¿para qué miércoles estaba presentándose? Pero además reflejaba un desconocimiento profundo del pueblo, las necesidades de la gente y lo que planteaban. Y eso para la izquierda es algo central. Me parece importante el planteo de la energía nuclear. Creo, sin embargo, que hay que combinarlo con factores ecológicos. Para nosotros el eje de una economía socialista avanzada tiene que ser siempre el ser humano. Entonces, si bien la energía nuclear no es peor que otras cosas, creo que hay que combinarla con energía eólica y energía solar. Esto, si yo acabo de estar en Europa, o sea, llegar a Grecia, país que tuvo terrible crisis, es ver campos y campos y campos de paneles solares y termotanques solares en todas las casas. Esto es una cuestión importante en función de no va a resolver el problema de la energía para la gran industria, pero sí en función del consumo de energía para la casa de los argentinos, que hoy en día es un problema absolutamente central. Creo que en ese sentido una propuesta que tendríamos que hacer es la posibilidad de facilitar el emplazamiento de estructuras de energía solar en las viviendas del país. Y en ese sentido no creo que sea más peligrosa la energía solar y la contaminación de las baterías, etcétera, de lo que puede ser la energía nuclear u otra cuestión. En eso me parece importante que hay que prepararse para el día después. O sea, no es solo hay que prepararse para tomar el poder, sino hay que prepararse para gobernar. Uno de los problemas centrales que tuvieron los vietnamitas es que después de tantos años de guerra tenían grandes cuadros para tomar el poder y escasísimamente escasos cuadros para poder ejercer el poder y plantear qué están haciendo. En ese sentido, creo que el tema de la transición al socialismo en la Argentina es algo central en lo que plantea Vía Socialista. En eso tengo además algunas críticas en eso. Creo que Vía Socialista tiene una especie de criterio capitalista de desarrollo, que no es lo mismo que el desarrollismo, a ver si queda claro. O sea, hace mucho énfasis en el PBI per cápita, la urbanización y cosas similares. Tendríamos que plantearnos hasta dónde es similar el criterio para una transición al socialismo. Creo que tenemos algunos ejemplos en torno a eso. El estado de Kerala en la India, gobernado por el PC hace muchísimos años, con un éxito más que relativo, pero con un gran nivel de apoyo popular y una cantidad de cosas importantes, tuvo desde un manejo de la pandemia hasta una forma de estructurar la economía popular que merecería por lo menos ser pensado. No digo aplicado, pero sí pensado, porque no es un criterio capitalista de desarrollo, es otro tipo de criterio de desarrollo que no necesariamente es socialista, pero no es el capitalista tradicional. En eso además también Vía Socialista tiene cierto resultadismo. O sea, ¿qué quiero decir con eso? El énfasis en empresas grandes. Es cierto, es difícil eliminar empresas grandes y es difícil modificar eso sin generar una inmediata hambre terrible en la población y ese no es nuestro objetivo. Pero sí tenemos que visualizar cómo es que estas empresas grandes derivan su ganancia en un contexto y en un país donde la tasa de ganancia de Entel, de Telefónica, Telecom, ya me quedé Estamos viejos. hace 30 años. Yo sí estoy más que viejo, ya casi 70, con eso te digo todo. Un pibe. Es entre 3 y 5 veces mayor que en el país de origen, o sea, que en Francia o España. Esto es por lo menos muy notable. Esta es una economía altamente especulativa, donde es más rentable poner la plata en el circuito financiero, prestarla, digamos, que invertirla en una actividad productiva. Entonces,
Si bien el socialismo de desarrollo argentino necesitaría apelar a otros elementos para desplegar su potencia, entonces, si esto es así, entonces me quedo con unas cuantas inquietudes en términos del ejemplo de Corea más Suecia, en términos generales. Entiendo que el tema de Corea es planteado por un desarrollo industrial importante y que el tema de Suecia por un bienestar social importante. Esto viene cambiando notablemente en un sentido en los últimos 20 años en ambos países. Entonces tendríamos que ver qué es lo que se puede tomar de esto y qué es lo que no. La otra cuestión tiene que ver con con el momento allendista. Yo entiendo lo que quiere decir Eduardo. Ahora, al mismo tiempo, me genera una inquietud hasta dónde el capitalismo actual deja margen para reformas que profundicen la participación democrática y que mejoren la vida de la población. En este país hay demasiada burguesía que vive del Estado, más un alto porcentaje de población que vive del Estado. ¿Nos van a dejar cambiar eso? ¿Cómo hacemos para cambiar eso? Y esta es una cuestión que me parece a mí central. Digamos, si es central para los liberales o los neoliberales en la Argentina, que cada vez que toman una medida se encuentran con oposición de diversos sectores que apuntan a bloquearlos, imagínense lo que puede ser para nosotros. Entonces, esto también es algo que hay que ver mejor. Me generó cierta inquietud la definición del peronismo que tiene Vía Socialista como un partido del mercado interno dirigido para la burguesía industrial local. A ver, esto es discutible en 1946, pero más cercano a la realidad. No sé si el día de hoy eso es real, en general. Por lo menos no entre las pymes que yo conozco que son, en general, no solo antiperonistas, sino además que están profundamente ligadas al mercado mundial el día de hoy. Esto tendríamos que plantearnos qué es lo que pasa y que necesitamos afinar nuestro análisis en torno a estas cosas. Por último, y esto lo digo así a las carreras, por último hay una cuestión en términos del valor agregado en términos del producto agrario. Yo estoy de acuerdo que es muy difícil, si no imposible, modificar la estructura económica argentina cambiando el eje agroexportador que tiene el país. Por lo menos es muy difícil sin generar una hecatombe económica y social de corto plazo. Pero al mismo tiempo tenemos que plantearnos en esa transición cómo poder desarrollar ramas cuyo valor agregado sea mayor. Ahí hay un ejemplo puntual que es el caso de Brasil, que Brasil tiene una economía agroexportadora importante, azúcar, café, bueno, hoy en día soja y un montón de cosas más, pero además que ya en la década del 60 se volcó hacia el software, los fármacos, derivados del petróleo y una cantidad de otras cosas. De hecho, favoreció el traslado de industrias argentinas a Brasil. Entonces, creo que es cierto que tenemos que aprovechar las ventajas comparativas agrícolas de la Argentina, pero creo que esto debe ir combinado con cierto nivel de desarrollo de otras ramas que todavía no hemos en general ni pensado. La última cuestión que hacía referencia Eduardo, dos últimas cuestiones que hacía referencia Eduardo, me parece importante que tomemos en cuenta el tema del imperialismo. Hoy en día la economía argentina está profundamente transnacionalizada. O sea, es una economía con ligazones a todo nivel a multinacionales, ya sea porque el empresario sojero importa los elementos necesarios para hacer la siembra directa, o porque el pyme de mi pueblo, que es una metalúrgica de 30 obreros,
se dedica a traer maquinaria de China y la necesita la relación, además, para poder repararla, para tener partes y piezas para eso, además pensando en cómo exportar lo que hace. Hay una cantidad de cuestiones que exportan. En ese sentido tenemos que tomar muy en cuenta esto, porque la tendencia del imperialismo a cualquier vía socialista, por transitoria que sea, es va a ser limitarnos muy mucho, por si no ahogarlo de frente a Marx. En este sentido, creo que acá hay cosas que son importantes tomar en cuenta como gente de izquierda. A ver, todos estamos contentos por Boric, Castillo, Petro, Lula, etcétera, porque las elecciones las perdió el sector más fascista, digamos, de la burguesía. Pero ninguno de ellos se plantea el socialismo ni remotamente, pero ni siquiera discursivamente como cuestión general. No llegan ni a reformistas. Esto es algo que están descubriendo aquellos sectores de izquierda que los apoyaron en distintos momentos y que se encuentran con esa problemática. La última cuestión es que a mí me parecería importante que Vía Socialista incluya una cápita en torno a la clase obrera argentina. A ver, ¿qué quiero decir con eso? Quiero decir que en general en este país los analistas hablan y dicen que la Argentina ha perdido obreros, que los obreros industriales no están más, que bueno, qué sé yo. Realmente yo creo que tienen que volver a revisar los datos en este país. Para empezar, vuelvo a insistir, en mi pueblo hay por lo menos 6.000 obreros y entre mi pueblo y el pueblo vecino somos 35.000 habitantes, 40. 6.000 obreros en 40.000 habitantes, obreros industriales, empleados. Es una barbaridad de gente. Hay 6 fábricas grandes en la zona esta, empezando por Georgalos. ¿Eso qué significa además? Que significa otro tipo de cosa, que ha cambiado la estructura de los trabajadores en la Argentina. O sea, la gran concentración de obreros cordobeses que estaban en Ferreira en un momento dado, hoy en día se ha distribuido en un montón de pueblos. Todo pueblo del interior cordobés tiene su o sus fábricas. Esto es notable porque la izquierda que se plantea la reivindicación de la clase obrera tiene escaso contacto con toda esa gente. A pesar de que esa gente pueda ver a la izquierda con ojos más positivos que otra cosa. O sea, en mi pueblo el FIT saca 1.600 votos. Es una barbaridad de votos, pero una barbaridad de votos, ¿no? Para nacional, ¿sí? O sea, para elecciones municipales se vota de otra manera, que también hay que entender cómo funciona la política en el pueblo. ¿Sí? O sea, con redes familiares y una cantidad de cuestiones que no son ideológicas, ni siquiera partidarias. Entonces creo que tenemos que incorporar el qué vamos a hacer o qué nos planteamos para la clase obrera como un elemento central de esa transición. Porque realmente si nosotros esperamos que haya una movilización de masas o generar una movilización de masas, nuestro primer y más importante interlocutor tiene que ser los trabajadores. Esto creo yo como cosa general. Esto es algo, y ahí quiero terminar, es algo que siempre me llamó la atención. Después de casi 40 años en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, una de las cosas que más me llamó la atención de los partidos de izquierda es que nunca tenían una propuesta para la universidad. O sea, ¿qué hacemos con la universidad? Cátedras marxistas. Genial, bárbaro. Y va a tener el mismo decano, los mismos funcionarios, los becarios. ¿Cuál es la universidad socialista que vos te imaginás? ¿No? Algo que entusiasme al estudiante, que además le plantee el cambio y la modificación de esa estructura universitaria. Bueno, he tirado un montón de cosas, quiero dejarlo ahí para darle la posibilidad a Eduardo de mandarme al cuerno, ¿o no?
No, no, vos sabés que estoy más viejo y más manso, ¿no? No te creo. Más viejo puede ser, pero manso seguro que no. Con menos pelo. Eh, bueno, Pablo, muchas gracias por tus palabras. Digamos, tenemos una larga historia, como decís, atravesada por acuerdos y desacuerdos. Y puedo decir lo mismo, digamos, incluso cuando hemos disputado agriamente, uno siempre ha podido pensar, ¿no? Eh, y Agradezco. hoy me estaba acordando del mejor examen que di en mi vida en la Facultad de Filosofía y Letras, que fue el de Argentina 3, Sí, señor. que fue con vos. Sí, señor. Y estaba Pereira, Pereira, sí, señor. Horacio Pereira. Sí, señor. Y me acuerdo que, mira, cómo me quedó grabado que ese examen, yo empecé hablando sobre eh, lo que me había parecido el debate sobre los orígenes del peronismo, el tema de Abelardo Ramos y Sarmiento, civilización y barbarie, Sí. más hacia las lanzas. ¿No? Me acordaba de eso, mira. Así que bueno, eso es mutuo, digamos. No, está Hay claro. una historia de acuerdos y desacuerdos, pero siempre con esa línea. Y bueno, por un lado te agradezco todo eso. Te agradezco otra cosa que te compromete, ¿no? Que te compromete, que hablaste de nosotros, ¿no? Vos estás afiliado, así que ya tenés un nosotros, aunque sea Soy formal, nosotros, sí. Me hago cargo. pero, pero digamos, eso te compromete a empecemos a trabajar algo más concreto en ese nosotros. Es decir, de Ok. todo lo que has puesto acá sobre la mano, sobre la mesa, porque la idea nuestra es que Vía Socialista no sea exactamente razón y revolución, o sea, Vía Socialista tiene que ser algo más amplio, más una construcción más colectiva, ¿no? Más, imagínate que estamos pensando en gobernar un país, digamos, si no lo pensás de esa manera y sobre todo con la perspectiva que tenemos de un país de otra característica, si no apelás a miles y miles de personas que puedan encarnar una idea en general con todas las divergencias que ese acuerdo general tiene que tener, porque no hay otra forma, digamos. Salvo que podamos clonar a la gente y tampoco sería bueno, ¿no? Porque siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando vos querés siempre que tengan la razón, y en general sí, como diría Cristina, ¿no? Que me tengan un poquito de miedo a Dios y otro a mí. Eh, pero la idea de que todo el mundo me dé la razón me asusta, porque digo, te da mucha responsabilidad. O sea, vos te mandaste una macana y se fueron todos juntos al demonio con vos. Mejor que haya gente que piense distinto. Mejor que haya una diversidad importante y Vía Socialista tiene muchas cosas para resolver porque es solo una idea. Y gobernar un país no es una idea. Gobernar un país es una complejidad gigantesca. La cantidad de problemas que hay son gigantescos. Y solo ese conjunto de problemas tan grandes se puede abordar si se suma mucha inteligencia a esto. Es decir, se suma mucha gente que sea capaz de pensar en torno a ideas comunes, pero que necesariamente van a ser divergentes en muchas cosas. Digamos, Bueno, ¿puedo decir como... dos cosas? Sí, dale, dale. Bueno, primera, yo celebro que lo plantees. Me parece una cosa fundamental en la izquierda modificar las formas. Yo me acuerdo de un partido de izquierda que dará sin nombre que planteó que su dirigente era el teórico del partido. Me pareció lo más antileninista que existió en la Sí, vida. mejor no El nombremos. teórico es el partido, no la Claro, persona, ¿no? exactamente. E implica una cuestión donde uno elabora y la baja preclaramente al conjunto. Creo que en ese sentido, digamos, yo estoy dispuesto a colaborar. Lo que tienen que plantear ustedes es dónde y cómo, o sea, qué hacemos en Ahora términos seguimos por generales. privado. No, está bien, no hay No, problema, no, pero porque, a ver, esto es importante. no, Decime, es muy perdón. importante, porque en ese sentido creo que, a ver, yo tengo conciencia de mis limitaciones, o sea, ustedes construyeron una organización, yo no. Entonces, me sumo a la propuesta. Creo que además hay otra cuestión que me parece central en torno a eso, que es que la izquierda vuelva a pensar. Acá hay una vieja tradición que a nadie le gusta mencionar, que es la tradición de los PC. Los PC tenían el grupo de médicos, el grupo de ingenieros, el grupo de tipos que planteaban cosas que a veces eran barbaridad y media, o que el partido no se referenciaba, pero que es importante que haya un canal
de poder apoyar esas cosas de la misma manera que organizar al trabajador para plantear cómo mejor organizar la fábrica en su zona. Eso, digamos, es una cuestión que me parece importante, ¿no? La otra cuestión tiene más que ver eh, con pensar las cosas más allá y llevarlos a la práctica. O sea, estas cosas tienen que estar ancladas en cosas concretas, no simplemente en discutir lo que dijo fulanito versus lo que dijo sutanito. Y tiene que estar anclado, en este caso, en la Argentina. Me parece muy concreto, donde estemos todos dispuestos a equivocarnos y nuestro ego no esté involucrado en eso. Dado que mi ego, me han dicho más de una vez, menos bonito de todo, no sufre mucho más si me dicen que digo barbaridades. Eso. No, mira, es importante esto por este punto que vos señalás así, más desde este ángulo, eh, viéndolo como alguien que viene desde afuera de la propuesta original, y que a veces no queda claro cuando uno lo hace desde la propuesta original. O sea, vía socialista no es simplemente, eh, digamos, una propuesta por la cual yo te diga, vos vení acá, coincidí con todo, hacete R&R de la primera hora y después avanzamos. Es que No, no va a no puede, ocurrir. no va a ocurrir, pero además no puede serlo. Digamos, podemos No llegar a puede. tener éxito con mucha gente, digamos, porque podemos tener, en vez de ser Sí. 200, podemos ser 1000, 3000, ¿no? Pero cualquier cifra de esas se te queda corta. Acá de lo que se Ujú. trata es de constituir un movimiento de masas, porque si no Así esto no es. tiene fuerza. Y No solo además, eso, se trata además de que si el día de mañana, por arte de magia o lo que sea, Eduardo Sartelli llega a estar sentado en el Parlamento argentino, que tenga cosas propositivas para plantear, no simplemente ir a hacer una denuncia. Hemos tenido diputados de izquierda en el Congreso, ya son 11 años más o menos. Han sido absolutamente intrascendentes, es notable eso. bueno, por O eso te sea, decía, comparado con hay, Palacios, intrascendentes. bueno, está bien, estamos hablando de palabra, estamos hablando de Bueno, Palacio. Pero bueno, pero lo que yo te decía es esto, es muy importante porque Vía Socialista tiene que ser una construcción masiva, colectiva, una construcción que brote desde digamos, quienes manejan los problemas reales. Me estaba viendo hace poco, ayer estaba viendo una charla, un debate sobre la energía nuclear en la Argentina y las tareas que tiene adelante la NASA y la CONEA. Y digamos, todo el grupo de gente de ingenieros. Y había como 50 tipos, todos ingenieros, técnicos, digamos, gente preocupada por el tema, y vos veías discurrir la discusión en un planteo político real, es decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos esto en este país? ¿Cómo hacemos que este país de esto saque algo y esto haga avanzar algo? ¿Qué significa esto para este país? Y yo lo que escuchaba a toda esa gente decía, si toda esta gente pudiera ser puesta en función de un proyecto político, y pudiera ser canalizado todo ese tipo de energía. Y cuando decís eso, pues te trasladas a cualquier otro sector. Y no solamente técnicos, ingenieros, ujú. gente, digamos, sino trabajadores comunes y corrientes. Es decir, cuando vos vas a una fábrica y decís, mira, no podemos tener una fabriquita que haga hilados a dos medias por hora, porque así no. Bueno, seguramente esos compañeros tienen mucho para decir acerca de cómo eso se transforma y cómo eso se organiza. Porque, digamos, viven en sus propias limitaciones, sus propios, chocan con la realidad ellos mismos todo el tiempo. Con lo cual, digamos, si uno pudiera, digamos, poner toda esa energía a trabajar en un proyecto, eh, digamos, eso es lo que le daría una vida real. Y por eso nosotros decimos, Vía Socialista es un proyecto a construir y es un proyecto a desarrollar, dentro de una serie de líneas, obviamente. Después, eso no quiere decir que, bueno, así, yo soy libertario y digo que lo mejor es que, bueno, no, acá no, digamos, tenés otros lugares mejores que este para eso, ¿no? O sea, dentro de ciertos límites generales hay un campo que es necesario, que está necesariamente abierto, entre otras cosas porque, digamos, uno puede plantear muchas cuestiones, ¿no? Pero la cantidad de ignorancia que uno tiene, ¿no? Yo con el tiempo me he dado cuenta de la cantidad de ignorancia que uno tiene, ¿sí? Y es eso lo que te va ubicando en la realidad. Porque uno piensa, bueno, esto se hace así, así, claro, pero el así y así
Después son millones de problemas, millones de respuestas que hay que dar, que son extremadamente complejas, porque habría que poner centrales nucleares. ¿Sabés lo que es una central nuclear? Uf, Porque habría que revitalizar el sistema ferroviario con... ¿Sabés lo que es eso? ¿Sabés la cantidad de complejidad de problemas técnicos, económicos, sociales? Y que además están atados a muchas cosas y están hilados en una temporalidad. Eh, Hay de todas las cosas que dijiste, digamos, yo las fui anotando. eh, digamos, hay que entender que la propuesta que nosotros hacemos está anclada temporalmente. Es decir, cuando vos decías, bueno, este es el modelo de desarrollo social que queremos, es decir, vamos a construir una sociedad capitalista eficiente con otras relaciones que le van a dar un toque socialista, y, digamos, porque vamos a ser un poco más amables, digamos. Es decir, va a haber más propiedad estatal, va a haber más derechos para los trabajadores y cosas por el estilo, pero digamos, vamos a tener el mismo tipo de desarrollo que si fuera Corea del Sur o Estados Unidos. Es decir, la sociedad socialista no es cualitativamente diferente de una sociedad capitalista, no solamente en su estructura, digamos, cotidiana, sino en su estructura económica misma, es decir, no se produce de la misma ujú. manera, no sé. No, Bueno, yo no, estoy está claro. completamente de acuerdo con eso. Estoy completamente de acuerdo con eso. Lo que nosotros planteamos en Vía Socialista en Argentina 2050 es resolver este problema. Es decir, el problema de la ineficiencia de la economía argentina. El libro está pensado para decir, para esta solución, para este problema hay una solución que nos puede encaminar hacia otro lugar. Ahora, el diseño definitivo de ese otro lugar está abierto. Está abierto porque, digamos, en el terreno de las utopías hay mucho para plantear, y está abierto porque además eso tiene que ser objeto del debate público. Es decir, yo esto te lo resuelvo así ahora, y en 10 años hablamos. Ujú. ¿A dónde estamos yendo? ¿Esto es lo que realmente queremos? ¿Esto cómo debe torcerse para? ¿Cómo debe...? ¿No? Entonces, yo creo que en ese punto yo estoy de acuerdo filosóficamente con vos, estoy de acuerdo incluso prácticamente con vos, pero sí me parece importante enfocar esta cuestión concreta, sobre todo de cara al debate inmediato con, por ejemplo, la burguesía, los liberales, etcétera, etcétera, que te dicen, bueno, ustedes dicen cosas muy lindas, pero esto no funciona, Mm. cuando lleguemos a ese lugar maravilloso me contás, pero ahora, ¿qué tenés que decir? ¿Sí? Entonces, eh, yo creo que es un problema que uno no pueda decir, por ejemplo, siendo un partido de izquierda, no puede decir, bueno, la economía argentina necesita un ajuste. La palabra ajuste a la izquierda la aterra. ¿No? Vemos los dramas de gente que no es de izquierda y que es bastante más caradura para hablar que cualquier personaje de izquierda, pero pensá en el kirchnerismo, por ejemplo, que no tiene ningún problema de decir cualquier cosa. Cuando habla la palabra ajuste es como, digamos, tocaste, digamos, hierro candente, de eso no se puede hablar. Y en realidad la economía argentina necesita un ajuste, eso no hay duda, si no, no estaríamos como estamos. La De pregunta es acuerdo. quién lo paga. ¿Quién va a Estamos de ser acuerdo. ajustado? Esa es toda la discusión, porque este problema es un problema real y hay que resolverlo. Argentina 2050 está pensada como un ajuste sobre la burguesía. Es un ajuste para relanzar a la economía argentina, ajustando a la burguesía y generando una estructura básica. Creando una estructura. Corea del Sur es simplemente una metáfora por esa estructura básica. Necesitamos una economía avanzada. Y necesitamos una economía avanzada justamente en el sentido que vos decías cuando hablabas de la cuestión agraria y eso, en ciertas ramas de la economía. En ciertas ramas de la economía. Porque uno puede Ujú. ser muy avanzado en muchas cosas. Podés ser muy avanzado produciendo carne de cerdo, digamos. Ahora, digamos, los salarios, por muy avanzado que sean de la producción de cerdo, no son precisamente los salarios ni las cosas que uno quiere tener. Entonces, por eso nosotros decimos, tenemos que ir a las telecomunicaciones, a la informática, al hardware, a la producción de energía nuclear, a todo ese tipo de cosas que son de alta tecnología, y pensar que eso todavía está pensado en el contexto de esa metáfora que a vos te gustó de es un barco que va a caminar solo mucho tiempo. Es decir, si efectivamente viene la revolución mundial o hay un cambio de escenario mundial muy notable, bueno, fantástico, maravilloso, vamos a tener mucho menos cosas que hacer. Ahora, si no es así,
vamos a tener un conjunto de problemas muy importantes. Vos mencionaste el tema del imperialismo. Es decir, bueno, no te van a dejar hacer nada, no te quepa la menor duda. No te van a dejar hacer nada acá y todo como lo vemos, ¿no? O sea, cuando te dicen vos querés Venezuela, lo que te están diciendo es la lucha de clases está inmediatamente internacionalizada. Es decir, bueno, o Ujú. sea, no es que estamos hablando de está lo nacional y después viene. No, 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 acá está claramente internacionalizada. Podemos pensar cosas muy así, ¿por qué Cristina no le importa el resultado del juicio? Ya no le importa. Porque está soñando con Lula, es decir, Lula se Ujú. fue y volvió y es presidente de vuelta. Es decir, está pensando las cosas en términos internacionales, está pensando, ganó Petro, ganó Boric, gana Lula, bueno, a Evo lo echaron y volvió, ya está. O sea, el juicio no tiene importancia, el juicio en todo caso es el escenario de un despliegue de imaginación política muy notable. Entonces, yo creo que sí vamos a tener muchos problemas. Por eso mi énfasis, nuestro énfasis es, eh, nosotros tenemos que apelar a un movimiento de masas que corporice esto, que lo encarne, que lo sienta como propio y que sienta que se le va la vida en eso. Es decir, cuando los campesinos digamos, defienden la revolución, o cuando los obreros defienden la revolución en Rusia, es porque han conquistado, unos la propiedad de la tierra y otros el derecho a manejar la fábrica como algo propio. Y de eso, bueno, son hechos de la realidad. Después para dar marcha atrás de eso tenés que destruir una fuerza social. Bueno, la idea es esa. Y por lo tanto, digamos, la idea es siempre que la fuerza social, la movilización, el desarrollo de la fuerza en la calle, en los lugares donde se genera la fuerza social, es más importante que el desarrollo de la fuerza institucional, que en realidad hay una dialéctica entre la fuerza institucional y la otra, donde esa dinámica de la calle, de la movilización, etcétera, etcétera, te va marcando la apertura, el grado de desarrollo de la fuerza institucional que puedes tener. Lo estás viendo con Cristina, o sea que digamos, cuando vos ves la lucha burguesa ves eso, o sea, ahora yo voy Ujú. al 17 de octubre y te voy a poner 2 millones de personas en la calle. Vamos a ver si lo puede hacer, ¿no? Esa es otra discusión. No Pero va a pone ocurrir. 2 millones de personas en la calle y el escenario político en la Argentina cambió. Ujú. Yo creo que no lo puede poner porque si no lo hubiera puesto ya. Es evidente que lo tiró para el 17 de octubre porque vamos a ver si juntamos gente. Pero, pero digamos, esa dinámica de la calle, de la lucha de clases extra institucional, la lucha institucional es una dialéctica en la cual hay que aprender a manejarlas y hay que aprender a manejar las dos. ¿No? Si no, no hay fuerza, no hay posibilidad porque además te van a boicotear en forma absoluta, digamos, todo el tiempo. O sea, cómo se llama el instrumento básico de, digamos, la opinión pública o el mercado? Y se llama Ujú. dólar blue. O sea, vos te das cuenta, digamos, cómo la política se entrelaza con variables económicas elementales y cómo la Sí, política va moviéndose pero en torno a además eso. una cosa importante, la carencia de propuestas de la izquierda ha generado un crecimiento desmedido de la ultraderecha a nivel mundial. La Sí, sí, cantidad sí, de sí, grupos neofascistas que han sí. emergido, no puede ser que Trump retenga el día de hoy 43% de la intención de voto y si se presenta es factible que gane. Trump, Digo, Bolsonaro, bueno, Boris Johnson se fue y dijo hasta la vista baby, o sea, piensa volver. tal cual. Eh, La- es la- así. Y Más lo peor, Orbán en Hungría, los Marine Le Pen, y hay un montón de gente que aunque no ganen la elección nacional, retienen un nivel de apoyo de masas impresionante. sí, y Y marcan la nosotros no, agenda. claro, y nosotros no hemos sabido disputar eso con propuestas concretas. Sí, sobre todo porque ha habido mucho de plegarse al discurso del kirchnerismo en el caso argentino. Sí, bueno, Eso de... vos lo escuchabas, la intervención de este pibe que es del grupo de expertos ahí en Chaco, ¿no? Que intervino ujú, frente a Capitanich. Vos decías, bueno, guarda, sacale la cuestión libertaria y dos o tres cosas más. Lo que está diciendo es profundamente revelador de un montón de problemas reales. sí, Primera cuestión. Y segunda cuestión, está mostrando cómo esos problemas reales están encarnando en gente que probablemente debiera ser audiencia de otra gente. Ahora, cuando el tipo dice, estamos hablando pavada o estamos discutiendo cosas menores, lo que está diciendo es, el kirchnerismo nos distrajo y en realidad
tenemos que discutir otras cosas. Y lo Sí, peor es que lo dice un tipo que está afiliado con lo peor que puede haber en la política argentina, por lo menos en este contexto actual, puede haber cosas sí, peores sí, todavía, pero digamos, expert, digamos, linda con el mundo, junto con Milei, con el lindo filofascista argentino. Con lo totalmente. cual, entonces, efectivamente, digamos, ahí va a haber un problema que vamos a tener que enfrentar desde ese manejo de la dialéctica entre la calle y el palacio, digamos. Y vamos a tener, lo que yo creo es que una cosa que podamos hacer aquí, que llegue medianamente a funcionar, va a generar un impacto político, sobre todo latinoamericano, muy notable. O sea, Ujú. cualquier proceso revolucionario, incluso ni siquiera revolucionario, sino que amagó con producir algo que parecía un cambio, pensemos en el chavismo, o sea, el impacto del chavismo Ujú. inicial es impresionante, o sea, El eh, zapatismo, que no el, hizo zapat, nada, el zapatismo, claro, que no tiró un solo tiro, ¿no? pero además Claro, no generó una reforma, nada. nada, Y claro. sin embargo tuvo un impacto infernal. Y bueno, entonces ese impacto, pensemos en la Revolución Cubana, o sea, la Revolución Cubana en términos materiales es nada, o sea, que por una Ujú, islita de 2 3 millones, 6 millones de habitantes, pero sin embargo tuvo un impacto político gigantesco en toda América Latina. Bueno, de ahí, de esa vía, de la vía del ejemplo y del impacto, es donde uno encuentra fuerzas en otros lugares que van transformando el escenario. Pero bueno, eso es ujú. parte, digamos, eso es parte del desarrollo de cosas imprevisibles que uno no puede ver hoy. Lo que uno puede decir hoy es, nosotros no somos Boric, nosotros no vamos ni siquiera somos Allende, o sea, nosotros no vamos a jugar a que el gobierno sea el núcleo de nuestra actividad. O sea, ahí hay, en torno a Allende, yo he conocido mi respeto por Allende, pero hay un montón de cosas que por ese lado no van, ¿no? El problema es que la burguesía nos deja este escenario y, digamos, mientras este es el escenario hay que manejar, hay que bailar acá, digamos, ¿no? Eh, entonces, en función de eso, por eso te decía, el diseño futuro está abierto. ¿Sí? Ujú. Lo que Argentina 2050 plantea es el escenario inmediato y resolver, a ver, mira, ¿cómo vas a resolver la crisis de la economía hoy? O sea, ¿cómo resolver el problema de falta de dólares? ¿Cómo resolver el problema de Sí, sí. acá? Ahora, el diseño, por ejemplo, el tema nuclear. Yo no soy un fanático de la energía nuclear. Además, No, le está tengo bien. mucho miedo, ¿no? No, Pero, a ver, mi punto, te digo más, no era un problema de la energía nuclear, mi punto era que elige el ser humano. Yo te digo, yo vivo en un pueblo donde hay soja por todos lados. Tenés a 20 metros de la última casa, tenés campo de soja. Los agrotóxicos generan 3 veces más cáncer en la zona que en el país y en las grandes ciudades. Niveles de alergia, dermatitis, etcétera, es infernal en la zona. Agua contaminada, que en general no se considera y que los propios locales no toman en cuenta por la simple razón de que les da guita. viven de eso, Viven, no solo viven de eso, viven muy bien de eso. O claro. sea, están dispuestos a sacrificar a sus hijos a cambio de tener $100 más por tonelada de soja. Una barbaridad. Bueno, es que una de las cosas que a veces no se entiende, ¿no? Una cosa es combatir el ecologismo, digamos, El que yo ecologismo llamo tonto es otra cosa. ecologismo hippie, y otra cosa es no entender la relación real que los seres humanos tienen que tener con el entorno en el que viven y que inmediatamente los impacta. Y en ese punto hay también una correlación inmediata en el aquí y ahora. Es decir, yo Ujú. hoy no te puedo proponer, no te puedo prometer, y no soy demagogo y no te lo voy a hacer porque eso no corresponde a un socialista, que llegamos al gobierno y decretamos se acabó el glifosato, se acabó la soja, porque no No, es no, cierto. pero tampoco estoy diciendo eso, No, tampoco no, sé, ya lo sé, o digamos, sea, ya no sé cuál tengo es. el conocimiento para saber con qué se lo puede reemplazar si con algo. Pero lo que sí puedo garantizar, lo que sí que podemos garantizar es que nosotros nos vamos a ocupar del problema porque lo consideramos un problema. Claro. Y que hay formas de poner recursos en gente que piensa, gente que trabaja y que investiga, gente que está en el terreno y ve las cosas, para encontrar una solución a eso. Digamos, Tal yo cual. ahí, eso, al contrario, o sea, yo soy fanático de la pesca, me voy a pescar cada vez que puedo. Si hay algo que me jode es, digamos, esta idea de que estamos perdiendo el entorno, lo estamos transformando en un patio lleno de basura, ¿no?
Eh, yo, digamos, me crié toda mi vida en el conurbano, al lado de un arroyo. Hay un punto en el cual si uno no presta atención a eso, digamos, entonces ¿a qué le va a prestar atención? Porque finalmente, como vos señalás, el camino que buscamos va a resolver esas cuestiones para que, digamos, el ser humano viva mejor, esté en mejores condiciones para desarrollar lo poco que le toca desarrollar en este breve periodo en el que estamos vivos, porque finalmente Ujú. de eso se trata. O sea, ¿qué vas a hacer en este momento en que la materia se organizó bajo la forma de alguien que fue llamado Pablo Pozzi o Eduardo Sartelli y que en algún momento se acaba y se acabó? Eh, entonces, ahí está claro, ahí hay un problema que resolver. Y hay formas de resolverlo, hay experiencias, hay cosas que estudiar. Lo único Gracias. que señalamos es, eh, vamos a estudiarlo, vamos a implementarlo y vamos a desarrollar sin crear otros problemas. Por ejemplo, lo que Sí, significaría una catástrofe económica en Argentina. Digamos. totalmente. Pero ya te digo, eso forma parte del diseño. Con eso no quiero decir que eso recién lo vamos a pensar dentro de 30 años. O sea, que eso lo vamos a pensar en Argentina 2051. No, porque en realidad esto es dinámico. O sea, vos lo tenés que empezar a pensar ahora para ir introduciéndolo ahora e ir caminando en ese sentido. Es decir, vamos por este lado. Es como los campesinos tenían la costumbre de, para evitar que les saliera el surco torcido, poner un palo a la distancia y guiar el arado sin que se salga nunca el palo de los cuernos del buey. Ujú. ¿No? Y claro, te va a salir un poquito más para un costado, pero los cuernos de buey te guían. Y esto es lo mismo, nosotros tenemos una propuesta inmediata con una serie de ideas generales, los cuernos de buey, el resto hay que construirlo, pero vamos en ese sentido. O sea, Argentina 2050 no es simplemente Corea más Suecia. Está puesto en sentido programático para discutir con ciertos sectores que creen que uno puede tener Suecia, o mejor dicho, a mí Suecia tampoco me gusta, vamos a ser sinceros. O sea, hay una película muy interesante que se llama La concepción sueca del amor, que Ujú. muestra el grado de devastación y soledad que hay en muchas capas de la sociedad sueca. O sea, Sí. bueno, no, esa no es la vida que uno quiere una vida más comunitaria, el ser humano es un ser social, ¿no? Eh, pero, pero digamos, ¿está puesto en qué sentido? Es decir, frente a nuestros compañeros de izquierda y a muchos sectores, incluso más amplio que la izquierda, ciertos sectores que uno podría decir peronistas, kirchneristas, que tienen la ilusión de un mundo mejor, una ilusión honesta, dejemos de lado la Sí, sí. dirigencia, gente que lucha porque efectivamente cree que es posible vivir mejor y que tiene idea de que, y además es cierto, es posible vivir mejor, y además si uno se conforma a vivir con esta porquería, no sé para qué. Ahora, pero que tienen la idea equivocada, errónea, de que se puede tener Suecia sin tener Corea. Es decir, que vos podés tener una vida maravillosa, con muchos recursos, sin tener los recursos materiales para sostener eso. Ujú. De ahí la idea de Corea, porque si vos lees el libro, en el libro está dicho incluso, la forma en que Corea consiguió ser Corea es deleznable. O sea, Es la la forma que sobreexplotación de los es trabajadores la hasta cosa el día más de hoy. horrenda que puede haber, digamos, que Sí. Corea del Sur, lo que distingue y que es interesante de Corea del Sur en un punto es que ejerció la misma violencia contra la clase obrera como contra la burguesía. O sea, dijo, Ujú. ustedes van a desfilar con bonetes en la calle y van a hacer esto o los matamos a todos. Eh, pero el modo de desarrollo coreano del sur es deleznable, o sea, no, eso No, no. tal cual. Entonces, ahora, eh, lo que queremos es esto, es decir, cuando No, a ver, yo lo que trataba de transmitir es que lo que a mí me parece importante de Vía Socialista es que es un llamado a la reflexión, a discutir y a pensar una Argentina distinta. ¿Cuál es la Argentina distinta que queremos? Me encantaría que los otros sectores de la política argentina discutieran con eso planteando su visión de mundo y no simplemente estilo diciendo lo que hace falta es una reforma agraria. Reforma agraria suena bonito, hasta que te pones a pensar con qué crédito, con qué mano de obra, quiénes van a trabajar el campo, qué tamaño de esos predios se pueden tener, etcétera. Así que eso creo que hay que repensar todo
y creo que avanzaremos en ese sentido. Punto. ¿Me escuchás, Eduardo, o no me escuchás? Ahí te escucho. Bien. Vamos, estamos de vuelta. Vamos cerrando en todo caso para no alargarla demasiada la cosa. Dale, dale, dale. Bueno, escúchame entonces. No me quedó mucho por contestar, más o menos, o por charlar. Más o menos era eso lo que te quería decir. ¿Te parece que le demos paso a la gente que está preguntando? Sí, por favor. Bien. Juan, si podés irnos leyendo las cosas, vamos contestando algunas, lo que se pueda. Voy leyendo. Leonardo Dale. Coco dice, me gustaría conocer la posición de Vía Socialista frente a la justicia, su administración y la forma de designar jueces y fiscales. Bien, a ver, Jonathan, sí. vamos de una. A ver, una cosa es la Perdóname, transición. sugiero, ¿por qué no hacen 3 o 4 preguntas y por ahí las podemos englobar? Dale, dale, Sigo entonces. Jonathan dale. Merele dice, ¿cómo hacer para no convertirse en un partido o alianza reformista y no mucho más, tipo peronismo? Y Alan Flores, parecido, ¿a qué nos referimos que será una transición pacífica más allá que los burgueses van a resistir? ¿De qué estamos hablando explícitamente? Estoy viendo si hay alguna más que están... Bueno, muy esclarecedora la charla. Hay contactos entre Vía Socialista y el PRT. Y, y después, de otro tema, preguntan, Vía Socialista, ¿qué opinión tiene de la creación de una TAN sudamericana para la seguridad y defensa de los intereses de la región frente a foráneos? Y Sucov deja una pregunta para Pablo sobre actualidad, problemas CFK, justicia, ajuste, etcétera. Creo que no me salteé ninguna. Si te Bueno, parece, Pablo, yo hago una respuesta general y te dejo el cierre. dale, dale, dale. Bueno, como ya señalamos, no estamos planteando una transición pacífica. Obviamente no vamos a arrancar nosotros los tiros, primero porque no tenemos con qué, segundo porque, digamos, el carro tiene que estar atrás del caballo, es decir, la hegemonía sobre la clase obrera, sobre el movimiento de masas es lo primero, ¿sí? Pero la transición, si llegáramos a tener algún tipo de éxito, como hemos estado hablando, no va a ser pacífica. Ojalá lo fuera, o sea, yo no tengo la intención de, digamos, los socialistas estamos acostumbrados a prepararnos para muchas cosas, pero la realidad siempre genera sorpresas. Eh, yo no sé cómo va a ser la reacción de la burguesía al otro día. Sé cómo voy a reaccionar según la burguesía me ataque. Lo que de ninguna manera, digamos, si la burguesía, obviamente no espero que la burguesía acepte pacíficamente las cosas, y no espero que no reaccione. Por eso, en una parte del libro que no está escrita y que en realidad es otro libro, es otro elemento a discutir, va la estrategia con la cual nos enfrentamos a la reacción de la burguesía si este escenario resultara. Pero está claro por lo que hemos dicho de que la dialéctica de la lucha en la calle, la dialéctica de la lucha de la organización popular de masas, la dialéctica de tipo insurreccional, es el soporte necesario de cualquier estrategia. O sea, no hay otra forma. Eh, Porque no creo que la burguesía quiera entregar, digamos, gratis el poder. Por lo tanto, eso de vía pacífica, no, o sea, no. Ojalá sea pacífica, pero nos organizaremos para construir un poder real, al margen del poder del Estado. Ahora, si yo, aparte de poder tener una parte del gobierno, puedo tener un poder real al margen del Estado, construido contra el Estado, lógicamente llevo ventaja. No, de ninguna manera es una transición pacífica. Digamos, insisto, ojalá lo sea, ¿no? Pero no estamos pensando en eso, no estamos pensando en que vamos a ir, digamos, por un camino de rosas. Lo que pasa es que Argentina 2050 se plantea simplemente un problema. ¿Cómo sacamos técnicamente esta Argentina de este camino y la ponemos en otro camino? Haría falta, haría falta
otra perspectiva, otro desarrollo acerca de los problemas del orden, digamos, de la táctica y la estrategia llegados al lugar, pero de ninguna manera esperamos que sea pacífica, ¿no? No es así. Argentina 2050 no se plantea como una respuesta a todos los problemas, sino simplemente como los cuernos al buey, ¿sí? Para ese lado vamos. Si a mí me preguntan cómo vamos a enfrentar a la burguesía, bueno, ya lo he dicho, la vamos a enfrentar a través de la construcción de un movimiento de masas, de la movilización de masas, de una estrategia de tipo insurreccional, del quiebre del aparato del Estado, del aparato del Estado en el sentido de las Fuerzas Armadas, ¿no? Hay mucho escrito sobre eso y nosotros tenemos mucho escrito, invitamos a la gente a, a, A a ver, hablar sobre eso. yo creo Sí, que hay una confusión en mucha gente que lee Vía Socialista. Yo creo que ven Vía Socialista como un programa absolutamente integral. Yo creo que Vía Socialista es una propuesta para construir una transición en la Argentina hacia el socialismo. Ahí no hay ni táctica ni estrategia de cómo llegar al poder, ni siquiera de cómo ganar una elección. Esa no, es otra cosa. Entonces, la discusión en torno a pacifismo, insurreccionalismo, lucha armada, etcétera, no es parte de lo que plantea. Ese es otro planteo que habrá que hacer en algún momento, pero además que habrá que hacer valorando los niveles de conciencia y apoyo que tienen los trabajadores en la Argentina. O sea, plantearlo nada más así es una cuestión meramente de voluntad. sería declarativo, sí, yo soy Sí. insurreccionalista o a favor de la guerrilla o del armamento. Bueno, y eso lo veremos, digamos. Hay un punto en el cual no se puede decir así, digamos. Yo Sí, en general, dada la estructura de clase de la sociedad argentina, tiendo a ser insurreccionalista, pero la situación podría llevarte por cualquier otro lugar. eso es No lo cierto. sabemos. Además, considerando que sabemos que el último recurso que tiene la burguesía en la Argentina es el ejército. Nos Claro, guste o no nos guste, digamos hoy que Milani es bueno o es malo, y el general X también. La realidad es que el ejército es eso, está ahí como último recurso. Entonces pensémoslo, eventualmente cuando tomemos en cuenta nuestra táctica y estrategia, tenemos que pensar eso como elemento claro, pero, digamos, central. eso, digamos, es el ABC. Lo que Tal pasa es cual. que yo, si quieren, puedo recitar el ABC, pero, digamos, ¿cómo No, va a no. ser fácticamente eso? Digamos, hay un punto en el Ahora, cual no. además de eso, creo que el tema de la justicia que están planteando es algo que tenemos que tomar. A mí me Sí, parece que una de las reivindicaciones centrales de- del conjunto de los argentinos es la falta de justicia en el país. Y esto puede ser entendido de muchas maneras distintas. A ver, desde el punto de vista del empresariado, el problema de la falta de justicia no es la corrupción, sino la corrupción desmedida que incide en la tasa de ganancia. Eso me parece algo central. Desde el punto de vista popular, me parece que el tema de la corrupción es una cuestión que encarece la vida, que absorbe recursos, que hace una cantidad de cuestiones malas, pero que además donde es más penado alguien que es declarado culpable por abigeato que alguien que se roba el Banco Nación o que vacía el Banco de San Juan, como ha ocurrido en este buen país. Digamos, el día de hoy en la Argentina el problema es la magnitud en torno a eso. En ese sentido, yo creo que hay varias cosas que hay que pensar, sobre todo por el tema este del juicio de Cristina y la grieta y la furia de un lado y la furia del otro. A ver, lo mío es simple, yo quiero que juzguen a Cristina y que juzguen a Macri, yo quiero que juzguen a Vudú y quiero que juzguen a los otros. Plantear tribunales populares como hacen algunos compañeros de izquierda equivale a decir que no haya juicio, porque no tenemos poder para hacer tribunales populares. Sí tenemos poder para hacer, o por lo menos para plantear tribunales especiales anticorrupción,
y hacer un manipulite en la Argentina. Para eso existe y dentro de los marcos del capitalismo, donde además me parece central en el caso de la izquierda que nosotros no avalemos a una persona como Amado Boudou, que debe ser el único vicepresidente en la historia que se quiso comprar la Casa de la Moneda. Digamos, un delirio eso. Su problema no es los 3 coches que importó, sino comprarse la Casa de la Moneda. ¿Cómo se va a comprar alguien la Casa de la Moneda? Una cosa de locos eso. De la misma manera que está no solo comprobado, sino que la misma Cristina admite que no solo ella es ladrona, sino que todos son ladrones. Yo estoy de acuerdo, todos son ladrones. La respuesta nuestra debería ser que los juzguen a todos, que vayan Claro. todos en cana, no simplemente de que porque todos son ladrones, ella tiene que zafar. Eso es una barbaridad ética y moral, además de ser una negación de todos los principios de lo que es la izquierda. Entonces, aquí me parece que nuestro planteo es una cosa de pensar, una vez que terminaron los juicios y qué sé yo y qué sé cuánto, cómo reformar esa justicia de manera que represente a intereses populares. No digo que sea partidista y partidaria, pero que tenga ciertos niveles de objetividad y que no se dediquen a robarle a la gente común. A ver, esto es simple, deja de lado Cristina. En los pueblos del interior, si fulano es amigo del juez de la zona y del fiscal, puede robarse los campos de cualquiera, la casa del que quiera. Es una barbaridad eso. No puede ser, ¿no? Entonces, aquí hay alguna cuestión elemental del capitalismo, o sea, este tipo de justicia viola la propiedad privada, además de que para nosotros de izquierda viola los intereses de los trabajadores. En ese sentido, nosotros tenemos que exigir una justicia lo más transparente, lo más limpia y lo más concreta posible. Y nuestra propuesta por lo menos la mía, en este momento, que dirá Eduardo, en este momento sería una especie de manipulite lo más lo más amplio y lo más legítimamente posible. Porque además vos pensás que tribunales especiales para juzgar todo este tipo de cosas, pensá en la causa de los cuadernos. La causa de los cuadernos es lo que señala Cristina, somos todos. Sí. Y por lo tanto, eso te permite utilizar las instituciones burguesas en contra de la propia burguesía, porque mandás preso a medio mundo ahí y recuperás para el Estado una cantidad de recursos gigantescos. Porque buena parte de la burguesía argentina funciona así. Te quedás con media Argentina solamente con un manipulite. Pero además, porque hay cosas que a mí me llaman la atención, ¿no? Que son los niveles de incoherencia en el planteo, donde además le decimos el campo orégano a la derecha. ¿Sí? El tipo de cuestión de si la juzgan a Cristina es porque quieren proscribir al peronismo. ¿De dónde? Sí, a ver, si son todos chorros, que van en cana, pero por chorros, no por peronistas. Vamos a hablar claro. Es como si cuando el juicio contra Macri, si se dijeran quieren proscribir a Juntos por el Cambio. A ver, me encantaría, lo digo de frente marcha, pero la realidad de la milanesa es que si se comprueba que es chorro, es otra cosa. De hecho, el comprobar este tipo de cosas es bien difícil en la Argentina. Ahora, el fiscal Luciani, más allá de que a mí no me simpatice demasiado, tiró una montaña de datos, testimonios, cosas, fuentes. Acá hay que ver qué es lo que pasa y qué es lo que ocurre. Me parece además que nosotros tenemos que eliminar y plantear una cosa que es que hay que eliminar los fueros por cuestiones que son criminales. A ver, el fuero es una institución que históricamente se fundó para que aquellos que fueran legisladores no estuvieran afectados por presiones políticas, o sea, pusieran una declaración política sin temer represalias, no para que puedan asesinar a alguien y zafar. Eso es una barbaridad. ¿Sí? De la misma manera que los sindicalistas se apegan al fuero sindical por haber choreado. ¿De dónde? Es una tergiversación de lo que es una figura legal
que viene, de hecho, viene desde el medioevo. Sí, pero vos fíjate además cómo vos podés jugar con las contradicciones de la propia burguesía y estás obligado a hacer eso, porque eso es parte de tu fuerza. Vos decís Luciani, yo no lo conozco, no sé si es alguien que cree que genuinamente corporiza la decencia de la patria o es un atorrante que juega para alguna de las facciones, pero no me importa, ha puesto sobre la mesa una cantidad de conocimiento social y de conocimiento específico sobre el orden de lo delincuencial que, bien utilizado, te permite no solamente atacar a buena parte de la burguesía, sino poner sobre la mesa para el conjunto de la clase obrera argentina quién es la gente que se vincula como su dirigencia. Y además es muy importante esto, porque más allá del diseño que después uno quiera darle al sistema judicial, hoy el problema judicial es un problema serio para la propia burguesía. Vos fíjate cómo Carrió, simplemente por razones de supervivencia política dentro de la alianza, o sea, Junto por el Cambio crece, Carrió queda medio de coté y no corta ni pincha, y entonces quiere volver a ruedo y empieza a tirarle mierda a todo Junto A por el todo el Cambio. mundo. Y no le falta argumento, o sea, no le falta dato. No, al contrario. En esto es sumamente preocupante la postura de nuestros legisladores Bregman y Del Caño en torno a ese tipo de cosas. El argumento de la figura de asociación ilícita se nos puede aplicar también a nosotros, si se le aplican a Cristina. Primero equipara a la izquierda con gente que está acusada de choreo. A ver, no es lo mismo. ¿Cómo vas a ponerte al mismo nivel que alguien que tiene una fortuna de miles de millones y que además no lo hizo laburando, como quien dice? Entonces, me parece una cosa de locos. Han reducido la ética y la moralidad de la izquierda a nada. Han perdido los principios y el norte. Absolutamente. Una barbaridad. Además, fíjate que además de eso está el hecho de que encubren un alineamiento político, o sea, se alinean con el kirchnerismo, pero además lo encubren con si vos lo querés tomar por el lado bueno y decir, bueno, sí, están diciendo algo que efectivamente podría, pero ¿vos te crees que la burguesía necesita algún argumento para hacerte algo a vos? Para nada. O sea, no, cuando un burgués le quiso hacer eso a otro burgués, yo me opuse. Entonces ahora que la burguesía lo quiere hacer a mí, la propia burguesía va a decir, no, si no lo hicimos con Cristina, no lo podemos hacer con Es un Brecht. delirio. Es una estupidez. Pero además como una postura, por lo menos mía, de principios. Si el día de mañana Eduardo Sartelli lo cachan con una bolsa con $1 millón tirándosela a un convento, ¿sí? Yo quiero que lo juzguen. Y no simplemente porque sea... No, ya sé que... Yo si consigo $1 millón me rajo del país. Pero creo que el patrón no es solo para los burgueses, también es para la izquierda. Un principio básico, elemental, de principio constituyente de la izquierda es nuestra honestidad. Exactamente. ¿Sí? Nuestra honestidad. Nosotros hemos tenido centenares, por no decir miles, de compañeros que han sido honestos y es comprobable eso. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, nosotros no podemos aceptar la corrupción de nadie. Al contrario, tenemos que ser los primeros en pararnos y condenarla. Además, no le podemos regalar a Carrió ese elemento. Además. O a Luciani. Vamos a ir por eso. O a cualquiera de ellos. Porque efectivamente de eso se trata. Ahí hay un campo por el cual la izquierda tiene para desarrollarse y luchar, que no lo usa. Es más, no lo usa porque acordate el voto por debido. O sea, un tipo que era un crápula, y no, lo que pasa es que si votamos el desafuero, entonces después, cuando nos toque a nosotros, mirá, pero es un delirio. Pero bueno, yo creo que nosotros estamos en condiciones de utilizar a la justicia burguesa en contra de la burguesía en este campo. Bueno, entonces, el manipulite, es más, lo hemos puesto en el programa chico, digamos, inmediato, para enfrentar este problema, con este asunto de los tribunales especiales, para resolver rápidamente este asunto, y que salga toda la mierda a flote, y que vayan presos todos los que tienen que ir presos, y que el Estado recupere para sí todo lo que le han choreado, porque una de las cosas que uno inmediatamente se da cuenta es la cantidad de recursos desperdiciados de este país
que están a la mano con solo estirarlo. La cantidad de chorros y sinvergüenzas que hacen cualquier disparate, porque es una burguesía parásita que no tiene ninguna capacidad de desarrollar absolutamente nada. Y se está comiendo el país, bueno, eso lo estamos viendo, ¿no? Bueno, no sé si había alguna otra pregunta, Pablo. Juan. A ver, cuando se insertan en los medios masivos para presentar su propuesta y darle una visibilidad. ¿Cuándo insertan? ¿Cuándo se insertan en los medios? Bueno, ya me cansé de escuchar al Chipi todos los días en Crónica defendiendo a Cristina. Eso dijo Roberto. Lo que pasa es que a mí no me invitan a Crónica y a C5N. En Cristina 5 Néstor invitan a gente que, digamos, de alguna manera es coherente con ese discurso, ¿no? A nosotros no. Pero, digamos, el esfuerzo lo hacemos, estamos todo el tiempo atrás. Pero bueno. No, de Bueno, todas maneras, creo que el criterio de izquierda es a ver, uno no puede limitarse a no ir o a no escribir en distintos medios de comunicación. El problema no es el medio de comunicación que te invita, el problema es lo que planteás. Claro. Digamos, es eso como cuestión elemental. El problema con que el Chipi vaya a C5N no es que vaya a C5N, sino que va a C5N a plantear una línea particular que no tiene nada que ver con 80% de los argentinos, que es lo que dice todas las encuestas, que creen que efectivamente Cristina es corrupta, y los políticos también. Claro, sí, eso es así. Digamos, ojalá nos invitaran a nosotros. Yo no, para nada. Me recuerdo una vieja frase de Álvaro de Sogaray, mirá. Decía, si a mí me invitan a escribir en Pravda, yo escribo. Claro que sí. Y lógico. Ahora, bueno, eso ya no depende tanto de uno. Bueno, Pablo, después de todas estas, digamos, cortes, idas y vueltas, ya han pasado 2 horas. Yo te diría que si querés cerrar la charla, y bueno, y ya invitamos a los compañeros a seguirla la semana que viene con otros temas, y con vos vamos a charlar aparte, porque bueno, ese nosotros al que te comprometiste. Hablaremos, no hay problema. Déjenme ir a cenar. Lo que pasa es que los jubilados, viste. Mira, yo creo, vuelvo a insistir en lo que me parece importante de lo que se ha discutido. Yo no creo que tengo la verdad, yo creo que tengo una posición. Y la posición puede cambiar si me demostrás que está equivocada, ¿no? En ese sentido, creo que el eje central de mi postura es apoyar a todos aquellos que construyan y hagan crecer el margen, el espacio de la izquierda. Creo que en ese sentido Vía Socialista apunta a eso. Creo que se plantea una cantidad de preguntas que son centrales, cuyas respuestas pueden estar acertadas o no. Pero lo que tenés que hacer no es simplemente descalificar, sino plantear algo mejor, más acabado, más logrado, en términos de qué hacer con el país. Creo que además Vía Socialista implica una reflexión de una cantidad de cosas y un estudio bastante grande de la Argentina, a veces un poco árido, debo reconocer en algunos de los libros de R&R. Pero más allá de eso, creo que es central que tengamos investigación y datos con los cuales ofrecer políticas. Lo último que me parece importante es que Vía Socialista logre insertar una cantidad de temas en la sociedad para discutirlos. Esto es más allá de que si la gente se hace de Vía Socialista o no, pero sí que sus planteos son otra campana distinta a la del conjunto de la burguesía y además una campana en una izquierda que hasta ahora no tuvo campana, o mejor dicho, tuvo una campana pero no tenía con qué tañirla. Esto es importante. En ese sentido, creo que yo celebro la convocatoria que discutamos y que participemos. Y yo estoy dispuesto a participar. Punto. Bueno, Pablo, te vamos a dejar ir a comer. Yo también tengo que comer. No estoy jubilado todavía, pero me falta poco ya. No, pero los que somos gorditos, además tenemos que mantener la forma.
Sí, claro, lógico. A mí me ha costado mucho llegar a este peso. No lo No puedo te cuento perder. yo. Bueno, muchas gracias, Pablo, por No, por esta favor, gracias a ustedes. charla y bueno, seguimos en contacto. Dale, chao. Y todos los que nos aguantaron hasta aquí, muchas gracias. Disculpa por los problemas técnicos, pero bueno, precisamente por eso precisamos Argentina 2050, ¿no? Por lo menos para que haya internet. Y bueno, nos vemos la próxima. Un abrazo a todos. Tenemos una propuesta para salir de la crisis y empezar a crecer. Conoce nuestro proyecto Argentina 2050. Una propuesta realista, concreta y socialista para los problemas de la Argentina. Podés sumarte al debate todos los sábados en vivo a las 19 horas. Sumate a participar con tus preguntas y comentarios.